Embriología del aparato digestivo. El sistema digestivo es el tracto digestivo que va desde la boca hasta el ano. Este aparato se origina al empezar los 14 días de gestación, cuando el embrión tiene forma de disco embrionario, y este va a estar formado por la cavidad amniótica, por el amnios, la placa neuronal, el saco vitelino y por el alantoides. Como consecuencia del plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión, una porción del endodermo derivado de la gastrulación se incorpora al embrión para formar el intestino primitivo, el cual se forma durante la cuarta semana a medida que los pliegues de la cabeza, la eminencia caudal y las partes laterales se incorporan a la parte dorsal de la vesícula umbilical en el embrión. El intestino primitivo está cerrado inicialmente en su extremo craneal por la membrana orofaringea y en su extremo caudal por la membrana cloacal, y se divide en intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino faríngeo se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio, da origen a la faringe y a las glándulas relacionadas y forma parte del intestino anterior. El intestino anterior va a dar origen al esófago, al estómago, al duodeno, al hígado, la vesícula biliar y el páncreas. El esófago, cuando el embrión tiene 4 semanas, aparece en el divertículo respiratorio, el cual separa poco a poco de la porción dorsal del intestino anterior por medio del tabique traqueoesofágico, de tal manera que el intestino anterior está dividido en la porción ventral como el primordio respiratorio y la porción dorsal como el esófago. El estómago, en la cuarta semana, va a aparecer una dilatación fusiforme en el intestino anterior que durante la siguiente semana sí se va a modificar apreciablemente, tanto en su aspecto y en su posición. Los cambios de posición del estómago se implican suponiendo que efectúa una rotación de 2 ejes, una rotación longitudinal donde el estómago rota 90 grados en sentido horario, y en esta ocasión la pared posterior al estómago crece con más rapidez, ya que el lado izquierdo se orienta hacia adelante y el derecho hacia atrás, la cual resulta en la formación de la curvatura mayor y la curvatura menor. La otra es la rotación anteroposterior, en donde la porción caudal se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica se mueve hacia la izquierda y hacia abajo. En el mesogastrio ventral, la rotación del eje longitudinal lo posiciona hacia la derecha y el mesogastrio dorsal lo tira hacia la izquierda, formando la bolsa o mental. Cuando se efectúa la rotación anteroposterior del estómago, hace que el mesogastrio dorsal sobresalga hacia abajo, en donde continuará creciendo formando el saco de doble capa. Este saco va a tener la forma dental y se extiende por encima del colon transverso y las asas del intestino delgado, la cual recibe el nombre del aumento mayor. Más adelante, sus capas van a fusionar y van a formar una hoja única que cuelga de la curvatura mayor del estómago. El duodeno los forma la parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio. Cuando el estómago rota, el duodeno adquiere la forma de un asa en aspecto de C. Este va a rotar hacia la derecha. Esta rotación, junto al crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, va a desplazar este duodeno y desde su posición inicial a la línea media, también hacia el lado derecho de la cavidad abdominal. Intestino medio. En la región central, el intestino medio mantiene de manera temporal su comunicación con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino. En el embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio que se comunica con el pedículo vitelino. En toda su extensión, el intestino medio recibe irrigación de la arteria mesentérica superior, como se observa en esta imagen. El desarrollo del intestino medio se caracteriza por la elongación rápida de este órgano y de su mesenterio, lo cual deriva en la formación del asa intestinal, la cual posee 2 ramas, la cefálica y la caudal. La rama cefálica se desarrolla para formar la porción distal del duodeno, el yeyuno y la parte del ilium, mientras que la rama caudal se convierte en la región inferior del ilium, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. El rápido crecimiento y la expansión del hígado en la 6ª semana
hacen que la cavidad abdominal se vuelva de forma transitoria demasiado pequeña como para contener todas estas asas intestinales, produciendo así que se proyecte hacia los restos del celoma extraembrionario en la parte proximal del cordón umbilical, lo cual se conoce como hernia umbilical fisiológica. Como observamos aquí, en la semana 6, la hernia umbilical se encuentra de esta manera, en la semana 9, y de esta forma el embrión, se encuentra un embrión que está cerca de las 8 semanas. Aquí podremos observar la rotación y la retracción de las asas intestinales. A medida que el intestino medio se va desarrollando, protruye en el celoma umbilical formando un asa con la arteria mesentérica superior. Y a medida que este se protruye, el intestino medio realiza un cuarto de vuelta hacia la izquierda, por lo que su parte distal se sitúa a la izquierda y su parte próxima a la derecha. La parte distal del asa desarrolla una protuberancia que se convertirá en el ciego y la proximal se vuelve tortuosa. Durante el tiempo en que se están dando estos cambios en el cuerpo, sigue creciendo y la cavidad abdominal se vuelve lo suficientemente grande como para permitir que el intestino medio regrese. Durante la 10ª semana, se comienza a volver a la cavidad abdominal y la posición proximal del yeyuno es la primera parte que vuelve y se sitúa al lado izquierdo. Luego se regresa a la parte distal y se sitúa un poco más hacia la derecha. El intestino posterior. El intestino posterior de origen al tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, el recto y el componente superior del conducto anal. La porción terminal del intestino posterior ingresa a la región posterior de la cloaca, denominada también conducto anorrectal primitivo. El alantoides ingresa a la región anterior denominada también seno urogenital primitivo. La cloaca es también conocida como una cavidad cubierta de endodermo, que el límite que se encuentra entre el endodermo y el ectodermo constituyen una membrana cloacal. Y en la capa del mesodermo, el tabique urorectal separa la región entre el alantoides y el intestino posterior. Al tiempo que el embrión va creciendo, continúa el pliegue caudal y la punta del tabique urorectal queda ubicado en el sitio cercano a la membrana cloacal, siendo al final de la 7ª semana que la membrana cloacal se rompe y genera la abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. A continuación se presenta una de las principales características que se manifiestan en los 3 trimestres del embarazo. En el primero y segundo, en la semana 7, se observan movimientos rítmicos espontáneos en el intestino delgado. En la semana 11, comienza la absorción intestinal. En la semana 16, las vellosidades revisten todo el intestino, incluido el colon. En la semana 19, las criptas aparecen en el tercio medio distal del hilo y los tipos concretos también de células, incluidas las glándulas de Brunner, que protegen el revestimiento duodenal del ácido gástrico, aparecen en el intestino delgado. También se pueden manifestar los movimientos peristálticos. Mientras que en la semana 20 se observan las placas de Peyer en el intestino delgado mismo. Mientras que en el tercer trimestre, en el mes 7 u 8, las vellosidades del colon involucionan hasta desaparecer. En los fetos mayores de 34 semanas, estos pueden expulsar meconio al útero, mientras que cuando se encuentra a término, el feto deglute más de medio litro diario de líquido amniótico. A medida que el embrión crece durante la tercera semana, alcanza un tamaño que ya no le permite que el mecanismo de difusión siempre distribuya el oxígeno y los nutrientes a todas las células, y puede eliminar los productos de desecho. El desarrollo inicial del corazón y del sistema circulatorio es una adaptación embrionaria que permite el crecimiento rápido del embrión al constituir un mecanismo eficaz para la distribución de los nutrientes. Las células cardíacas progenitoras se ubican en el epiblasto adyacente del extremo craneal de la línea primitiva. Desde ahí migran por la línea y hacia el interior de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, donde forman un grupo celular con forma de herradura que se denomina campo cariogénico primario.
Estas células forman ciertas regiones de las aurículas y todo el ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho y el tracto de salida, que son el cono arterial y el tronco arterial, derivan el campo cardiogénico secundario, que también aportan células para la integración de las aurículas y el extremo caudal del corazón. Una vez que las células se establecen en el campo cardiogénico primario, son inducidas por el endodermo faríngeo subyacente para formar mioblastos cardíacos e islotes sanguíneos, que darán origen a las células hemáticas y a los vasos por medio del proceso de vasculogénesis. Con el paso del tiempo, los islotes se unen y constituyen un tubo en forma de herradura revestidos por endotelio y rodeados por mioblastos. Esta región se conoce como región cardíaca en el celoma intraembrionario que se ubica sobre el mismo, que luego se convierte en cavidad pericárdica. El tubo cardíaco. Al inicio, la porción central de la región cardiogénica se ubica en una región anterior a la membrana orofaríngea de la placa neural. Sin embargo, con el cierre del tubo neural y la formación de las vesículas cerebrales, el sistema nervioso central crece en dirección craneal con tanta rapidez que se extiende sobre la región cardiogénica central y la futura cavidad pericárdica. Como consecuencia del crecimiento del cerebro y el plegamiento encefálico del embrión, la membrana orofaríngea sufre una atracción en dirección ventral, mientras que el corazón y la cavidad pericárdica se localizan primero a nivel cervical y por último a nivel torácico. Al tiempo que el embrión crece y se pliega en dirección cefalocaudal, también lo hace en sentido lateral. Por consiguiente, las regiones medial y caudal de los dos primordios cardíacos se fusionan, excepto en sus extremos más caudal, de manera simultánea. La región central en forma de herradura se dilata para constituir el tracto de salida y las regiones ventriculares. Así el corazón se convierte en un tubo dilatado continuo constituido por un revestimiento endotelial interno y una capa miocardia externa. En su polo caudal recibe el drenaje venoso y comienza a bombear sangre desde el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. El tubo cardíaco en desarrollo se bota cada vez más en dirección de la cavidad pericárdica. No obstante, al inicio permanece unido a la región dorsal de la cavidad pericárdica por medio de un pliegue de tejido mesodérmico que se denomina mesocardio dorsal, que deriva del campo cardiogénico secundario. Al continuar el desarrollo de la región media, el mesocardio dorsal se degenera y da origen al seno pericárdico transverso que conecta a ambos lados de la cavidad pericárdica. El corazón queda entonces suspendido en esta cavidad por medio de los vasos sanguíneos en sus extremos craneal y caudal. Mientras estos eventos ocurren, el miocardio se engrosa y secreta una capa de matriz extracelular rica en ácido hialurónico, denominada gelatina cardíaca. Además, la formación del órgano proepicárdico ocurre en las células mesenquimatosas, ubicadas en el borde del mesocardio dorsal. Las células de esta estructura proliferan y migran sobre la superficie del miocardio para constituir la capa epicárdica del corazón. Entonces, así el tubo cardíaco queda constituido por tres capas. La primera, que sería el endocardio, que forma el revestimiento endotelial interno del corazón; otra, que es el miocardio, que constituye la pared muscular; y la tercera, el epicardio o pericardio visceral, que cubre el exterior del tubo. La capa externa es responsable de la formación de las arterias coronarias y la capa endotelial forma la capa del músculo liso. De los tabiques cardíacos. Los tabiques principales del corazón se forman en los días 22 y 37 del desarrollo, cuando la longitud del embrión aumenta de 5 milímetros a 16 y 17 milímetros aproximadamente. Un mecanismo por el cual puede formarse un tabique implica el crecimiento activo de dos masas que se aproximan una a otra, hasta fusionarse de modo que dividen la cavidad en dos conductos independientes. Estas masas se denominan almohadillas o cojinetes endocárdicos. Un tabique de este tipo también puede formarse por el crecimiento activo de una sola masa tisular, que se expande hasta alcanzar el lado opuesto de la cavidad. Estas prominencias endocárdicas se desarrollan en las regiones aurículo-ventricular y tronco conal, y en estos sitios se facilita la formación de los tabiques auricular y ventricular, que son los conductos y las válvulas auriculoventriculares, y los conductos aórtico y pulmonar. Tabique en la aurícula común. Al final de la cuarta semana, una cresta en forma de media luna crece desde el techo de la aurícula común hacia su cavidad. Esta cresta es la primera porción del septum primum.
Los dos extremos de este tabique se expanden hacia las almohadillas endocárdicas en el conducto auriculoventricular. El orificio que persiste entre el borde inferior del septum primum y las almohadillas endocárdicas es el ostium primum. Las extensiones de las almohadillas endocárdicas superior e inferior crecen siguiendo el borde del septum primum, con lo que cierra el ostium primum. Sin embargo, antes de que se termine el cierre, se lleva a cabo un proceso de muerte celular programada denominada apoptosis que termina produciendo perforaciones en la región superior del septum primum. Las coalescencias de estas zonas da origen al ostium secum, lo que asegura el paso libre de la sangre de la aurícula primitiva derecha a la izquierda. Cuando la cavidad de la aurícula derecha se expande como consecuencia de la incorporación del asta del seno venoso, aparece un nuevo pliegue con forma de media luna. Este pliegue nuevo es el septum secum. Su extremo anterior se extiende hacia abajo en dirección del tabique en el conducto auriculoventricular. Cuando la válvula venosa izquierda y el septum espurio se fusionan con el lado derecho del septum secum, el borde cóncavo libre de esta última estructura comienza a superponerse al ostium secum. La abertura que deja el septum secum se denomina foramen oval. Cuando la porción superior del septum primum desaparece de manera gradual, la porción remamente se convierte en la válvula del foramen oval. La vía de paso entre dos cavidades auriculares queda constituida por la hendidura oblicua elongada por la que la sangre de la aurícula derecha fluye hacia el lado izquierdo. Tabique auriculoventricular. Terminando la cuarta semana, aparecen 4 almohadillas endocárdicas auriculoventriculares, 2 laterales, una en el borde dorsal o superior del conducto auriculoventricular y una en el borde ventral o inferior. Con el fin de la quinta semana, las almohadillas dorsal y ventral se proyectan en mayor medida hacia la cavidad y se fusionan, lo que da el origen a una división completa del conducto en orificios auriculoventriculares izquierdo y derecho. Los ventrículos. Para el final de la cuarta semana, los 2 ventrículos primitivos empiezan a expandirse. Esto se logra mediante el crecimiento continuo del miocardio en la región externa y la generación continua de divertículos y trabecos en la interna. Las paredes mediales de los ventrículos en expansión se adosan y fusionan de manera gradual para construir una porción muscular del tabique interventricular. El foramen interventricular, ubicado por encima de la porción muscular del tabique interventricular, se oblitará una vez que se completa la formación del tabique del cono. En la formación del tabique interventricular membranoso interviene el tabique muscular, los crecimientos de las crestas trococontales y de las almohadillas endocárdicas. El crecimiento del tejido de la almohadilla endocárdica anterior a lo largo de la parte superior del tabique muscular interventricular cierra el orificio y cierra completo el foramen interventricular, que da origen a la porción membranosa del tabique interventricular. Sistema de conducción cardíaco. Al inicio, todas las células miocárdicas en el tubo cardíaco tienen actividad de marcapasos y el corazón comienza a latir alrededor de los 21 días de la gestación. Poco después, el marcapasos cardíaco queda restringido en la región caudal izquierda del tubo cardíaco. Después, el seno venoso asume esta función y al tiempo que se incorpora la aurícula derecha, el tejido del marcapasos se dispone cerca del orificio de drenaje de la vena cava superior, así como se forma el nodo sinoauricular. El nodo auriculoventricular, su formación inicia a partir de un grupo de células distribuidas en torno al conducto auriculoventricular que coalescen y para construir el nodo auriculoventricular, excepto por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas que terminan en el nodo sinoauricular. Eso sería todo. Muchas gracias.